Sí, no, papi, yo no me puedo poner a... Bueno. Compartir video. Aquí, Diego. Y de allá lo puedes conectar, anda, o sea, tenerlo ahí en vivo, por si cambiamos de celular. ¿Sí? Este Dani. Ya está enviada, conectarlo desde allá. ¿Cómo así que conectarle? En Facebook, métete a Facebook igual como transmitir en vivo yo, como si estuviera yo, Ni para qué va a permitir acá también. para que lo cambiemos. Miremos a ver aquí ya. Ahí ya tiene que llegar Diego. Invitar. Dale allá, dale allá. Crearlo en vivo. Dale, no importa, él ahí tiene que salir. Dale, 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 dale. Invitar. Solo está uno, está aquí. Listo. Hola, profe, ¿cómo estás? Ponelo para que no lo... Bien, gracias, ya William. Qué pena, no sé qué sucedía. No, pues yo tampoco lo comprendo, pero ya, pues ya estamos aquí, profesor. Veamos, dame un minutico, yo termino de arreglar una cosa aquí con el teléfono. Míralo a ver ahí, papi, si podemos. ¿Cómo va todo, profe? Muy bien, muy bien, muy bien, yo William. Gracias. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí, sin ningún problema. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hay de nuevo la familia, profe? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Trabajando mucho. Trabajando mucho, los vi que hoy estaban en un evento con el profesor Wheeler. Sí, sí, lo que sucede es que yo organizo los eventos de proyección social y eventos académicos de la Facultad de Deporte de la escuela. Entonces hemos tenido varios eventos este semestre. A pesar de la pandemia, pues hemos podido realizarlos de manera virtual y ha sido muy bacano. Hemos podido tener muy buena acogida, más de 150 personas por evento, entonces ha sido genial. Ha sido genial. ¿Y cómo les ha ido pues en esto de lo de la pandemia? ¿Siguen virtualmente las clases? ¿Qué se dice? ¿Para cuándo están de nuevo de regreso? Pues así ya face to face, como se dice, presencial. Bueno, pues entenderás que no puedo generar toda la información, obviamente, porque depende de los comunicados oficiales de la institución. Pero sí, la escuela va por la apuesta de recuperar sus actividades normales el otro semestre, obviamente respetando los protocolos de seguridad, de bioseguridad y todo lo demás, pero sí, la idea es volver. Por ahora terminamos el semestre de manera virtual, pues realmente el ministerio habla de presencialidad mediada por la tecnología, porque igual las clases son sincrónicas a hora exacta. Pero bueno, las clases se han podido dar y ya pudimos salir del paso por lo menos este semestre y ya las directivas y las facultades están organizando lo referente al próximo semestre y aspirar a que la gente realmente se matricule, a la que la gente estudie, a que obviamente hay que adaptarnos a un cambio, a un aspecto diferente, pero bueno, hay que hacerlo, hay que adaptarnos. Ya, profesor. Bueno, vamos a iniciar. Yo creo que las personas se van a ir agregando. Ahorita habían más, pero como no podíamos conectarnos, pero eso hay que hacerlo con paciencia y con amor. Entonces, es hora Sí, de que no hay iniciemos. problema. Profesor, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes por acompañarme en esta invitación que te hice. Ok, muchas gracias a ti, John William. Pues nada, aquí estamos para hablar del básquet en silla de ruedas, que es el tema que me dijiste que quieres tocar y bueno, hemos podido adquirir una experiencia muy significativa allí, entonces totalmente abierto a lo que desees preguntar respecto al tema. Listo, profesor. Bueno, de todas maneras, los tiempos han cambiado, profesor. Los tiempos cambiaron con lo de la pandemia. Ya somos otros, ya creamos nuevos proyectos de vida y este es un nuevo proyecto que puso Dios en mi corazón. ¿Por qué te hablo de eso? Porque le voy a dar la gloria y la honra primero a nuestro Dios que nos permite estar vivos, tener salud y poder llevar a desarrollar este tema. Me encuentro que hay muchos deportes dentro, porque somos profesionales de deporte los que estamos hablando
y nos gusta y nos fascina el deporte, pero hay los deportes más famosos son el fútbol, el atletismo, natación, pero hay otros campos y hay otros profesores que también son muy importantes, pero no se toca mucho el tema. Entonces, como dices tú, hoy vamos a hablar sobre el deporte de basquetbol o baloncesto que es de silla de ruedas o adaptado. Pero antes de iniciar, quisiera saber, pues, quién es Diego García, su familia. Cuéntanos de ti, profesor, su edad, dónde nació. ¿Sí me escuchaste, profe? Profe, profe. Bueno, John William, yo nací en Mituaupés. Sí, sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, sí, Aquí sí. estoy. Sí, 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 dale. Listo. Perfecto. Bueno, pues yo nazco en Mituaupés en el año 91. Eh, Mi papá perteneciente a la Armada Nacional y mi madre docente de idiomas. Se conocen allí en este lugar, muy alejado. Si el acceso al Baupés en este momento es difícil, pues no me imagino hace 28 años. Eh, Luego, pues viajo por diferentes lugares del país viviendo por cuestiones de mi padre y de mi madre, pero pues terminamos viviendo en Armenia, Quindío, y pues allí fue donde me crié. Allí conocí el baloncesto por mucha cercanía con la escuela, de hecho. Eh, por ejemplo, con Luis Castaño, con Ana Milena, Sandra Carvajal, bueno, infinidad de entrenadores de baloncesto que pasaron por Armenia Quindío, Mónica Chavarría, bueno, muchos. Y después, sobre mis 16 años, llego a la Escuela Nacional del Deporte, me lleva el profe Todorov a jugar para el equipo de la escuela, me ofrece una beca, vivienda y me profesionalizo, estudio la carrera profesional en deporte. Después me lesiono, me retiro del básquet competitivo, sigo estudiando, estudio una especialización. Bueno, ya finalizando la carrera profesional en deporte, entro a trabajar en la escuela como docente de baloncesto. Y por último, pues nada, acabo de terminar una maestría. Eh, He dirigido los procesos de baloncesto en silla de ruedas a nivel Valle y a nivel Colombia. Y bueno, en eso estamos. Ahora pues ya no soy profe de baloncesto, soy profe de teoría del entrenamiento y coordino la especialización en teoría del entrenamiento de la escuela. Hasta ahí más o menos. Ah, bueno, profe, hago una pauta ahí para hablar, porque ya que veo que eres profesor y transmite pues en aula, esto es también con sentido algo bíblico, ¿no? Para hacer una reflexión, no para juzgar a nadie, sino que veo que eres un mensajero de conocimiento, de sabiduría, ¿sí? Del deporte. Y aquí en la Biblia dice en Proverbios 13:17, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Eres un mensajero de conocimiento, eres un mensajero de salud. Qué bueno, profe. Bueno, entonces sigamos. Quisiera saber, porque casi siempre se habla que el jugador nace, o el deportista, pues nace, se hace, y el entrenador. No, pues yo creo que uno puede, digamos, tener un don o un rol, una pasión, pero definitivamente para ser entrenador hay que estudiar, independientemente del nivel en el que trabajes, sea formativo, sea altos logros, es necesario estudiar porque ese conocimiento es el que te permite transmitir y el que te permite ser muy específico y muy objetivo en lo que vas a hacer con la población. Trabajar con la tercera edad requiere conocimiento, trabajar con personas con patologías requiere conocimiento, trabajar en discapacidad requiere mucho conocimiento, trabajar con deporte de rendimiento, por supuesto. Entonces yo creo que el tema de estudiar es sumamente importante. Quizás uno puede entrar en la discusión de que si es necesario tener el título o no, porque pues pueden haber empíricos muy buenos, personas que son autodidactas y que estudian, pero definitivamente no podemos permitir a estas personas que ni siquiera se dan la responsabilidad de estudiar,
porque estamos hablando del control y del manejo de seres humanos y definitivamente hay que estar formado. Yo creo que el entrenador se hace y es más, no se hace, sino se rehace cada día, se reconstruye cada día porque, bueno, como decía mi maestro, como tú sabes, yo soy pupilo del profe Todorov y pues el autoperfeccionamiento del que nos hablaba es una responsabilidad implícita en nuestra carrera y en nuestra labor. Sí, profesor, ¿a qué edad nos recuerdas, a qué edad iniciaste pues a entrenar y por qué motivo? Aunque creo que lo nombraste al inicio, pero pues, ¿a qué edad iniciaste ¿Como, como deportista o como entrenador? como entrenador y por qué motivo? Ah, como entrenador. Ok. Pues, digamos, tuve accesos continuos a diferentes procesos. Yo colaboré en un inicio con la profe Luisa, que es mi esposa, en un club del norte de Cali que se llama Spordec, pues generando apoyos. También asistí a la profe Milena, a la profe Sandra, al profe Todorov, en aspectos técnico-tácticos que tenían que ver en la Escuela Nacional del Deporte. He dirigido sordos, he dirigido silla de ruedas. Yo creería, hombre, nunca me había preguntado eso. Yo creo que desde los 21 años que también empecé a dar clase, más o menos sobre esa edad. Es decir, llevamos 7 años, 7 u 8 años en esa labor. Muy joven, ¿no, profe? Muy joven, muy valioso su aporte. Eso dice la gente y eso en un inicio era muy incómodo porque digamos que la gente está con el chip de pensar de que para ser profe o para tener éxito tienes que tener muchos años o mucha experiencia, pero ahora después de recoger los frutos, después de ir a unos Juegos Panamericanos, después de ser campeón nacional, después de tener una maestría, uno se vuelve un referente y yo creo que es algo que ha impactado mucho la población de la escuela y los profes que me llegan a conocer y es que el hecho de ser joven no te limita, la cuestión es que tienes que ser muy entregado y muy responsable con todo lo que hagas. Profe, ¿cuál ha sido la clave o el éxito para soportar un día tan intenso? Porque yo supongo, pues, que usted siendo académico, catedrático de la Escuela Nacional de Deporte, en el medio que te mueves, pues, en unas disciplinas que no son muy convencionales como el deporte de silla, rueda, lo que me hablabas de sordo, ¿cuál ha sido ese éxito, pues, que, porque me imagino que diariamente son retos que día a día usted se traza? Entonces, ¿cuál es esa clave para soportar todo lo anterior que le digo? Yo creo que la pasión, pero mira que eso tiene muchas influencias de muchos aspectos vistos. Yo recuerdo y tengo mucho como imagen al profe Guillermo Moreno, que pues es el referente y yo creo que el mejor entrenador de Colombia y uno de los referentes en América sobre el baloncesto convencional y la pasión que demostró él, pues el profe a mí pues lo conocí muy joven cuando era jugador en un campamento en Bogotá, un campamento del equipo Piratas de Bogotá. Y bueno, me dirigió también cuando pues entrené con Valle y jugué contra él. Y en últimas lo tuve de colega pues cuando entrenaba el equipo de silla de ruedas en el Evangelista Mora. Y esa pasión y esa dedicación uno decía, si el profe lleva tanto tiempo acá, si el profe hace tan bien su trabajo, si es tan apasionado, si es tan entregado, si es capaz de dirigir tantos equipos, porque el profe dirige Selección Colombia masculina, femenina, Selección Valle masculina, femenina, todas las categorías. Hombre, pues uno dice, ¿por qué no va a ser capaz? Más entrar a hacerlo y combinar la academia, como tú lo dices, dar clase, ser coordinador de un programa y entrenar en un equipo de 6 hasta las 10 de la noche, claro, es muy, muy fatiga, genera mucha fatiga, pero yo creo que es la pasión y es el deseo de querer hacer las cosas bien la clave. ¿Utilizas alguna filosofía o teoría que te inspire a entrenar? Pues yo creo que todos los que somos de baloncesto de la Escuela Nacional del Deporte tenemos esa insignia del profe Todorov y yo creo bueno, los que recuerden la cancha antes, había una lámina que decía como que los vencedores hacen esto que los vencidos, derrotados rechazan de hacer. Y eso hace referencia a pagar el precio para ser el número uno. Yo creo que esa perspectiva de logro, de ser siempre el número uno, de saber que hay un proceso, de tener siempre esas aspiraciones ganadoras a partir del trabajo realizado, es la mejor filosofía que se puede tener.
Bueno, profe, pues ahí hago un aporte bíblico porque no es malo lo que tú estás diciendo. Dios da la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y la ciencia. Pero aquí en la palabra dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Tú reconoces a Dios? Claro, por supuesto. Por Yo creo que en esos momentos donde ya, pues lo digo desde el punto de vista del entrenador, cuando ya has hecho tu trabajo, cuando ya esperas el resultado, lo único que te queda es tener fe y bueno, se ha visto y Dios ha visto que has hecho un buen trabajo y que ya es lo que Él desee o lo que Él quiera. No, y fíjate, profe Diego, hago otro aporte, no quiero volverme religioso, pero pues ese es el motivo de la entrevista, ¿no? Comentar. Mira que por lo menos para ser muy joven, tú con tu juventud, con tu sabiduría, mira que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Eres un hombre muy joven, la palabra dice que de quitar la simpleza de lo simple. Entonces tú eres de esas personas que no eres simple, sino que has ido más allá, has tenido tu sabiduría, tu conocimiento, tu fortaleza. Qué bueno eso, profe. Me imagino que tienes que manejar mucha equidad, ¿no? Entonces, pasemos, sigamos. Sabemos que lleva toda una vida pues dedicada al baloncesto, ¿sí? Entonces, sobre tu carrera específicamente, que queremos hablar es del deporte adaptado de silla de ruedas. Entonces, empiézanos a contar cómo podemos definir el baloncesto inicialmente. Bueno, baloncesto, deporte intenso, situacional, de mucha entereza. Recuerdo mucho que también la profe Milena, Sandra y el profe decía, y lo recalcaban mucho, que persona solamente cuando juega. Es decir, cuando alguien compite en una cancha de baloncesto realmente se evidencia qué es, si es competitivo, si es arraigado, si es tramposo, si es leal, en fin, en la cancha de básquet se ve todo. Entonces yo creo que esa es la mejor definición. Digamos, es pasión pura. Ya, bueno, hablemos algo sobre, descríbenos el deporte en silla de ruedas y adaptado, o sea, danos como para que la gente empiece a conocer y nos vamos apoyando en historia, participaciones, clasificación, no sé si es muy rápido, pero No, no, cuéntanos algo. está bien. Mira, el básquet en silla de ruedas en Colombia apenas está tomando grande impulso. El baloncesto en silla de ruedas en un inicio, como todo el deporte paralímpico, pues nace con una iniciativa terapéutica, ¿cierto? Con una opción recreativa, con una opción de generar movilidad, de generar inclusión. Y después, pues se incluye en las situaciones deportivas, cada vez se va mirando más hacia lo competitivo, hasta estar en este momento en el mundo al mismo nivel que el deporte convencional. Y ese respeto se ha ganado. Por ejemplo, si miramos 10 años atrás, una medalla en Juegos Nacionales de deporte paralímpico y deporte convencional valía menos, ¿cierto? Se le pagaba menos al paralímpico porque se pensaba que era menos. En la actualidad la medalla vale exactamente lo mismo. Lo mismo sucedía con el entrenador, le pagaban menos, entonces por eso mucha gente no quería trabajar. De hecho, mucha gente piensa lo mismo aún y por eso muchos entrenadores se privan de ver el baloncesto en silla de ruedas como una opción. Además, que hay un pensar erróneo que dice que dirigir silla de ruedas eso es lo mismo, eso no cambia nada, simplemente están en silla. Pues eso pensaba yo, y eso piensa uno desde afuera cuando lo ve, digamos, como aficionado. Pero cuando vamos a la parte de ejecución, a pensar en una preparación física, en una preparación táctica, técnica, es completamente diferente. Es decir, utiliza elementos del baloncesto convencional, pero mucho más puntual. ¿Por qué? No es lo mismo el espacio que vos ocupás con tus pies que el espacio que ocupa una silla. Es mucho más el espacio que ocupa una silla. Entonces las condiciones físicas, técnicas y tácticas son completamente diferentes. Yo creo que se reconoce tener un saber adicional más allá del básquet convencional, necesario
para que sea realmente competitivo. Sumado a eso, muchos entrenadores, y he insistido con algunos estudiantes de que hay que ver el deporte paralímpico como una... John William, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Claro que sí. Ok, tenemos que ver el básquet, el deporte paralímpico en sí como una oportunidad de que los jóvenes podamos entrar a hacer las cosas muy bien. Y el básquet en silla de ruedas, pues así como el fútbol es el deporte de masas, como el fútbol, el deporte convencional es el que más mueve, en el deporte paralímpico es el básquet en silla de ruedas. No contemple una competencia paralímpica sin tener básquet en silla de ruedas. Profe, voy a relatar algo de la historia y usted me corrige, si no, para que tomen aire allá los oyentes. Han existido 12 campeonatos mundiales de hombres, ¿no? Porque esto es un deporte femenino y masculino. En Sí. 1973, pues, vamos a sacar lo más relevante. En 1973, en Bélgica, hubo el primer ganador, que fue Gran Bretaña. De las siguientes 11 ediciones, Estados Unidos ha ganado 7 veces. O sea que es potencia en deporte de silla de ruedas en baloncesto. 2 Canadá y 2 Australia. Por ahí tienen otros 2, pero vamos bien, ¿cierto? Para que la gente conozca. Sí, Campeonatos correcto. mundiales femeninos. Se han realizado 7 encuentros. Canadá ha ganado 5 y Estados Unidos 1. Y el resto, otro. Vamos bien, ¿cierto? Con esa historia. El último mundial Sí, femenino señor. fue 2018 en Alemania. Entonces, o sea, en el inicio, hablemos en el inicio global, no solo de Colombia, sino habla de que este deporte se inició con los veteranos de guerra, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. De hecho, en Colombia fue la primera estrategia que se utilizó ir a los hospitales del ejército o las clínicas del ejército, de la policía, a tratar de reclutar estos policías heridos en combate, estas personas afectadas por las minas antipersona. Claro, fue la primera opción, ir a los militares y fue algo pensado en el inicio del básquet en silla de ruedas, tomar esta población, por supuesto. Sí, y eso es lo que queremos cambiar porque la gente tiene una imagen, una tendencia de que fuertemente tiene que haber una discapacidad o una amputación para usted poder practicar el deporte de silla de ruedas. Cuéntanos sobre eso porque creo que hay una puntuación que los califican para que puedan participar, no propiamente tiene que tener una amputación, porque uno le hablan de deporte de silla de ruedas, no lo amputaron, o lo cortaron. Bueno, lo que sucede es que el básquet en silla de ruedas, de hecho el hecho de que exista deporte paralímpico ya es algo inclusivo, pero el básquet en silla de ruedas es todavía más inclusivo en su funcionamiento. ¿A qué me refiero? ¿Quién puede jugar en silla de ruedas? El que por una condición anatómica no se le permita jugar convencional, es decir, caminante. Entonces, de acuerdo a la patología o a la discapacidad que tenga, se te clasifica de 1 a 4.5. Entonces, por ejemplo, el clasificado como 1.0, es esta persona que tiene una lesión medular alta, es decir, que por un accidente de tránsito, por una caída o por una bala perdida, por un proyectil, no puede mover, no sé, de T12 para abajo o de alguna columna que va o una altura, pues para no complicarnos con el tema, más o menos de la altura de las tetillas hacia abajo. Es decir, que no tenga control del pectoral hacia abajo. Esas personas se clasifica como 1.0. No se puede una lesión medular más alta porque ya estaríamos hablando de alguien cuadripléjico que ya pues definitivamente no podría hacer básquet en silla de ruedas, sino que le tocaría hacer, por ejemplo, un deporte como quadrugby, ¿sí? Que es rugby en silla de ruedas, bueno, eso es otra cosa. Se clasifican entonces después los 2.5 y 3, que habitualmente son las personas que tienen malformaciones genéticas o situaciones como la poliomielitis, ¿cierto? Que se pueden colocar de pie, pero que necesitan una ayuda como un bastón o muletas, ¿cierto? O personas con malformaciones genéticas que no tengan, por ejemplo, piernas, ¿cierto? Que hayan nacido sin piernas, Sí, o señor. que sean doblemente amputados. Y ya los 4 son 3, 5 y 4 son las personas que son amputadas de una pierna, ¿cierto? Pero que el demás funcionamiento de su cuerpo lo tienen. Y 4.5 son las personas que tienen sus 2 piernas, que pueden caminar, que son caminantes,
pero que tienen algún desgaste articular que no les permite estar de pie completamente. Entonces, personas que tengan un desgaste completo de meniscos o que tengan una ruptura total de ligamentos o que tengan una tendinopatía o que requieran un cambio patelar. No sé si conozcas uno de los egresados de la Escuela Nacional del Deporte, Nelson Sanz. Él es 4.5 y él juega en básquet en silla de ruedas, pero él es caminante común. Ahora, ¿qué determina si es 1 o 1.52? Además de la discapacidad, pues la movilidad y la habilidad que tenga la persona. Ahora, ¿para qué se utiliza esa puntuación? Para que las personas, porque en el campo cada equipo solo puede sumar 14 puntos. Si te pasas de 14 puntos, te pitan una falta técnica, que en fútbol es como si te piten una amarilla. Y si tienes 2 faltas técnicas, entonces te expulsan. ¿Ok? Entonces, con esto no juega el entrenador de básquet convencional, con que tenga que pensar en sumar. Y se vuelve una dificultad o un reto a la hora de generar un cambio. Cuando vas a generar un cambio, tienes que pensar en si tienes que hacer 2 o 3 para no pasarte de los 14 puntos, ni tampoco estar tan alejado de los 14 puntos. Porque si juegas, por ejemplo, con 10 puntos en la cancha, pues quiere decir que tu equipo está en desventaja. La idea es que el entrenador siempre juegue sobre los 13.5 o los 14 puntos con su equipo en cancha. Excelente, profesor, qué gran aporte, lo que desconocemos, ¿no? La duración del encuentro, el formato de puntaje ya en campo. Espérate, John William. Es que acá están preguntando. No, son 14 puntos por equipo. Es decir, tengo un jugador 1 más un jugador número 2, entonces ya tengo 3 puntos, más 2 jugadores 4, entonces ya tengo 8 puntos de más, ya tengo 11 y así sucesivamente. Tengo que sumar solo 14 puntos por equipo. ¿Por qué te decía que el deporte básquet en silla de ruedas es aún más es inclusivo? ¿Por qué? Porque toma al medular, toma al amputado, toma al de polio, toma a todas las patologías o discapacidades y les permite participar. Si no hubiera esa puntuación, pues todo el mundo jugaría con los 4.5 o con los 4, porque son los que más control del cuerpo tienen. Entonces, claro, por eso se hace más inclusivo el juego, para que todos tengan la oportunidad de estar en el campo independientemente de su nivel de discapacidad o su clasificación funcional. Qué bueno, profesor. La duración, pues, sabemos pues que sigue siendo un deporte de contacto físico, ¿no? Normal. Por equipo, ¿cuántos jugadores juegan? ¿Cuál es la categoría? ¿La pelota tiene algún cambio? Dime. En ese otro sentido es exactamente igual. El balón es el mismo, hombres juegan con el 7, mujeres juegan con el 6, la altura del aro sigue siendo la misma, 3 metros 05, la medida de la cancha igual, 28 metros por 15 metros, todo es igual. La duración de los cuartos es de 10 minutos cronometrados, 4 cuartos, lo mismo. Demás funciona igual que el básquet convencional. Listo. Profe, ¿en qué se centran los entrenamientos digamos, del equipo o de tu equipo? O sea, ¿qué ejercicios más se practican y cuáles son los que ellos más valoran? Bueno, los que más les gusta, pues es como todos los deportes de conjunto, el juego como tal, la competencia. Eso es lo que más les gusta, pero ya pensándoselo o hablándolo en un proceso de entrenamiento, pues depende del momento. Con la profe Ana Cardoso, que es entrenadora de la Selección Colombia, la head coach, pues que le ha generado un cambio total al básquet en silla en Colombia, nos dejó algo muy claro cuando inicié este proceso y era, primero, los deportistas deben aprender a manejar su silla. Entonces, al inicio de los entrenamientos siempre es importante, así como en deporte convencional trabajamos coordinación y activación, en el básquet en silla trabajamos control de silla. Entonces, aprender a frenar, aprender a girar, aprender a retroceder, aprender a acelerar, en fin, es algo primordial, es lo más utilizado al inicio. Y después, algo muy importante es el control de la silla y del balón, porque cada 2 remadas, es decir, cada 2 impulsos de la silla, yo debo colocar el balón en el suelo, es decir, yo debo driblar el balón. Entonces, ese control se hace que en el básquet convencional tú manejas una pelota, mientras que en el básquet en silla de ruedas tienes que manejar la silla y la pelota.
Entonces hay que enseñar los tres fundamentos, obviamente del básquet: pase, drible o regate, como se llama, como está en el reglamento, y el tiro al aro. El tiro al aro es fundamental porque pues ellos están más bajo, entonces hay que tener más fuerza, hay que tener un fortalecimiento, hay que enseñarles a tirar al aro de acuerdo al ángulo, hacia dónde, tablero, aro, en fin. Y algo muy importante es el tema de las acciones tácticas. En el básquet en silla de ruedas se fundamenta sobre el juego de 2 para 2 o 3 para 3, es decir, juego de parejas o de tríos, a partir de bloqueos, a partir de pantallas, a partir de triángulos, en diferentes sectores de la cancha. La idea del básquet convencional, del básquet en silla, no puede ser acumular el 5 versus 5 como lo hacemos en el básquet convencional, no. La idea es separar la cancha en dos sectores y que jueguen 2 versus 2 en un lado, 2 versus 2 en uno y 1 en uno en el centro, para poder generar más espacios de la cancha. Eso se vuelve trascendental para la competencia. Si tu equipo de básquet en silla de ruedas no sabe hacer pantalla de ataque, si no sabe hacer pantalla falsa, si no sabe hacer bloqueos, definitivamente no vas a poder competir porque no vas a poder sacar ventaja. Y siempre jugar pareos desfavorables, es decir, tener un jugador alto con uno bajo y uno bajo con uno alto para generar ventajas y o desventajas o defensivas. Por ahí preguntaban que si las sillas de ruedas son especial. Claro, son especiales, son diferentes. Las personas en silla de ruedas, está escuchando como mal. Sigue, pues yo te escucho. Ok, las sillas de ruedas que tienen las personas que les toca estar siempre en silla de ruedas son unas sillas de diario, por ejemplo. Esas sillas de diario solo tienen las 2 ruedas laterales y son sumamente livianas. La cuestión es que son muy costosas. Otras son las sillas hospitalarias, que son esos camastrones que pesan, pues, que es donde nos suben en las clínicas. Pero las sillas de competencia son completamente diferentes. Entonces tienen una altura determinada, el cojín tiene que tener una altura determinada, tienen las 2 ruedas laterales, pero tienen unas ruedas de apoyo trasera y 2 ruedas de apoyo delantera. No tienen espaldar, a no ser que seas puntuación 1 y seas medular. Entonces sí, son diferentes, son muy diferentes y están hechas pues para resistir el choque. Tienen unas defensas en la parte de adelante, en la parte inferior. Entonces, claro, tienen unas condiciones especiales. De hecho, hay unas marcas. Haz de cuenta que así como alguien invierte para tener una bicicleta con el super ring, con el super equipo, con la pacha, con los frenos, así mismo es para ellos la silla de ruedas. Es decir, tener unos rines spinner es lo mejor. Tener unas ruedas pequeñas de patinaje es lo mejor. Tener una correa spinner es lo mejor. Entonces, claro, por ejemplo, tener una silla de ruedas buena de competencia te vale de 3 a 5 millones de pesos y no es más. De hecho, hay unas sillas performance que son hechas en Estados Unidos que se hacen a la medida exacta del deportista. Son sumamente livianas porque se pueden levantar con una mano, pero pues son muy costosas. Lastimosamente en Colombia la mayoría de personas se someten a lo que salga por apoyo del gobierno muchas veces y en algunos casos sirven, pero en otros casos es muy difícil. Hay jugadores que les toca jugar con sillas muy pesadas y pueden ser muy buenos, pero si no tienen la silla ideal, pues les genera dificultades. Entonces sí, hay sillas especiales definitivamente, sillas de competencia. Profesor, en general, ¿qué es un talento en baloncesto, de baloncesto? Un talento deportivo. Eh, es una pregunta compleja porque, bueno, sabes que trabajo en teoría del entrenamiento, pero uno tiene aspectos referentes a la detección y selección de talentos, aspectos de talla, aspectos de realización de test, de perfilamientos hacia unos deportes además. Pero ya hablando de los deportes de conjunto o de básquet, más allá de lo físico, es la estabilidad mental, es decir, la estabilidad y la entereza que tiene para obtener ese deseo de autosuperación, de querer mejorar cada día. Porque no todos, y acá me refiero a la filosofía de la que hablaba al inicio, no todos los deportistas están dispuestos a pagar el precio. Es decir, muchos deportistas siguen pensando que con jugar es suficiente, pero solo pocos son conscientes de que se debe entrenar. Aquí quiero hacerte una claridad. La selección de talentos o la detección de talentos en el deporte convencional, digamos que
está mediada por la edad. Entonces hablamos de procesos de los 6, 7, 8 años, donde pueden hacer pruebas, testear, proyectar talla, peso, pero en el básquet en silla de ruedas o en el deporte paralímpico no se puede, porque la gente que llega en su mayoría al básquet paralímpico o al básquet en silla de ruedas llega muchas veces accidentalmente. ¿A qué me refiero accidentalmente? A que tuvieron un accidente de tránsito o una bala perdida. Entonces, mucha gente en promedio se llega al básquet en silla de ruedas sobre los 18 a los 25 años. Son muy pocos los que empezaron desde muy joven. Por ejemplo, un jugador mío el año pasado, Andrés, pues desde los 2 años lo tomó una bala perdida, entonces desde muy pequeño, él nunca supo que era caminar, entonces él se estuvo desde pequeño y hizo todo el proceso. Pero la mayoría de gente llega después de los 18 años al básquet en silla de ruedas, entonces acá la selección de talentos es muy diferente, es más cognitiva la cuestión. Pues te iba a hacer la pregunta que cómo sería en este caso pues detectar un talento específico ahí el deporte de silla de ruedas. Sí, bueno, ahora, no quiere decir que todo el mundo en silla de ruedas pueda jugar básquet. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay gente que tiene, digamos, facilidades para hacer actividades individuales o facilidades para hacer actividades de grupo. En el básquet en silla de ruedas hay que ser sumamente colectivo. Definitivamente en el básquet convencional un jugador te puede resolver, pero en el básquet en silla de ruedas no. En el básquet en silla de ruedas mínimo necesitas dos. Uno que le haga la sombra al otro para que pueda solucionar. Entonces, claro, la selección de talentos cambia. La profe Ana plantea esto a partir de la elaboración de test, es decir, se testea a los jugadores cada vez que se les visita y tiene que haber una mejoría y a partir de eso se da la selección de equipos de valle, de equipos de departamentos, municipios, de la selección nacional. Perdón, a partir de determinar cuál es su rendimiento y cómo va mejorando su rendimiento. Obviamente perfilamientos de acuerdo a lo que pueda realizar en la cancha, de acuerdo a su discapacidad, a su clasificación funcional. ¿Ok? Encontrar jugadores altos está siendo muy difícil en Colombia. La mayoría de jugadores son bajos y son categorías bajas, que son los medulares, y los .2, .3, pero encontrar un jugador 4 o 4.5 dominante requiere de años. Si hablamos de Rodney Hawkins, que es el mejor jugador de la selección Colombia en esa categoría, o Nelson Sanz, son jugadores que han tomado mucho tiempo para mejorar y tomar el nivel que tienen. Afortunadamente jugaron básquet antes, pero no todos han jugado baloncesto antes, y eso es algo que a veces juega en contra para entender el sentido del juego. Bueno, entonces concluyo con otra cita bíblica. Josué 1 nos habla de que debemos de ser esforzados y valientes, ¿no? Cada uno tiene una misión. En tu equipo desempeñan una misión, una técnica, una táctica, cada grupo y deben de ser esforzados y muy valientes. Así nos manda a nosotros a ser el Señor, esforzados y muy valientes. Además de ganar un campeonato, ¿se tienen otros objetivos dentro de tu plan de entrenamiento, dentro de tu trabajo con ellos? Bueno, mientras estuve con la selección Valle, que fue hasta Juegos Nacionales de 2019, aclaro en este momento, yo me retiro por cuestiones personales, por cuestiones de salud y por cuestiones de familia y por decisión. Eh, pues definitivamente cuando tomo el proceso veo un reto grandísimo y el primer reto no era ni siquiera deportivo. Ok, o sea, digamos que sí se planteaba así ante las directivas de Indervalle, pero como profesional en deporte y como docente y como académico, lo que me planteaba es, hay que cambiar la forma de pensar de esta gente. Porque cuando yo llego al primer entreno, veo gente muy mayor, promedio de edad de 38 años, veo gente demorándose, o sea, el entreno era a las 12, por ejemplo, y empecé a las 12:45. O sea, gente manejando su tiempo como quisiera, gente jugando con cadenas, aritos, gente que para la hidratación compra una Coca-Cola, gente que antes del entreno se estaba comiendo una papa rellena y gente que de entrada lo único que quería era jugar. O sea, ir a jugarse el picadito de fin de semana y ya. Carecían de cultura Entonces, deportiva. sí, pero digamos que es una problemática general del deporte y esa población.
muy pocos han podido, solo los deportistas que han salido o que han tenido experiencia han empezado a ser conscientes de que el chip tenía que cambiar. Son muy pocos, pero la gran mayoría, la masa, movía a lo negativo. Entonces, del simple hecho de decirle, venga, es que si usted quiere rendir más, tiene que estar mejor preparado físicamente. Hacerles entender eso. Yo tenía apoyo de los fisioterapeutas de la Escuela Nacional del Deporte y decirles bájense de la silla para fortalecer el core y fortalecer los brazos era un problema. ¿Ok? Decirles, y me tocó una vez quitarle la gaseosa a un jugador y regarla así afuera de la cancha y decirle, el que se vuelve a hidratar con esto se va de acá. Ese tipo de cosas, poco a poco, obviamente al inicio generó choque, generó roña, bueno, en fin. Pero cuando ellos mismos empezaron a notar que había mejorías, que ya no había tanta lesión, que mejoraban su efectividad, pues empezó a cambiar el paradigma del pensamiento. Obviamente la tarea no quedó hecha, porque tú sabes que la tarea del entrenador es algo día a día. Si tú dejas de generar esas posiciones, pues todo se cae y desaparece. Con algo tan sencillo, John William, en baloncesto, alguien que tira al aro o alguien que es tirador, es muy importante que sea efectivo tanto tirando al aro como tirando al tablero, porque no sabes desde qué ángulo vas a poder tirar al aro. El jugador en básquet en silla de ruedas, en su gran mayoría, siempre quiere tirar al aro. Y generarles y decirles, venga, es que si tiramos al tablero de ciertos ángulos vamos a poder ser más efectivos porque la efectividad aumenta tanto. Y de enseñarles y decirles, con ejemplo, uno tirando, obviamente el entrenador tiene que demostrar, a este punto debes tirar, a este ángulo debes apuntar, y que al inicio no tenían credibilidad, pero cuando van a juegos nacionales y más del 70% de nuestros puntos los hacemos con tablero, pues cambia la forma de pensar. Pero es todo el proceso, y es el proceso pedagógico que tiene responsabilidad el entrenador. Entonces, cambiar esos paradigmas es bien, bien complejo por la población. Bueno, esa era la siguiente pregunta, pero de todas maneras vamos a hacerla por si quedó algo. En general, aparte de la discapacidad, ¿cuáles son las principales diferencias entre el deporte adaptado y no adaptado dentro y fuera de la cancha? Bueno, hay un aspecto importante y es el aspecto emocional. Acá voy a tocar una fibra delicada. Hay muchos jugadores en silla de ruedas que ya vivieron su luto y que ya asumieron su situación de vida y lo asumen normal. Por ejemplo, te comentaba Andrés, Andrés es una persona totalmente funcional que tiene su carro, su novia, su vida, tiene su casa propia, su trabajo, normal, casual. Y no le, digamos que no le desmerita nada ni le preocupa el hecho de caminar o no caminar. Pero hay otras personas que todavía están viviendo el luto o que llegan al entrenamiento con crisis emocional o jugadores que llevan muy poco. Había una jugadora que yo me preguntaba por qué siempre llega tan cabizbaja al entreno. Pero cuando empiezo a analizar las situaciones de vida, son muy complejas, porque además de la situación que se vive en nuestro país y en general en el deporte, y es que el talento se encuentra mayoritariamente en los estratos bajos, es decir, además de combatir el hecho de lo que genera la pobreza, la mala alimentación, estamos mediando con algo emocional, con una situación de vida donde yo tenía deportistas de bala perdida, de puñaladas, de quemaduras, bueno, de infinidad de situaciones, de minas antipersona, que eso en algún momento generaba conflicto. Tanto que en el campo yo podía tener, y me acuerdo mucho porque me llamaron la atención una vez que hablé de esto en la escuela, y lo dije así, en el campo de juego tenía tanto a agentes militares como tenía a personas, digamos, delicadas de ciertos barrios de la ciudad. Entonces tenía dos bandos en el campo. Entonces mira que con esto, o sea, puede suceder en el deporte convencional, pero tiene algo adicional y es la situación emocional. Sumado a eso, entrenador de básquet paralímpico, además de saber de básquet, tiene que saber de las patologías. Tú no le puedes pedir lo mismo a un medular que a un amputado. Las capacidades son completamente diferentes y los objetivos son completamente diferentes.
Mientras que en básquet convencional a todos los jugadores les pedís lo mismo, Claro, no. ¿cierto? Sí. Ya en competencia las tareas son diferentes, pero en entreno les exigís lo mismo. Entonces ahí cambia. Y ya en competencia, algo fundamental es el manejo del drible. En el básquet convencional tú puedes driblar, driblar y driblar, y cuando paras ya tienes que pasar la bola. Mientras que en el básquet en silla de ruedas, simplemente cada 2 remas tú puedes driblar una vez. Coges el balón, otra vez 2 remas. Es decir, tú te puedes quedar con el balón la cantidad de tiempo que quieras. La falta cambia, porque además de las faltas de contacto, están las faltas con la silla. Si tú entras de frente con la silla, es foul. Es como ir con los taches arriba en fútbol. Entonces, el básquet en silla de ruedas, tú tienes que entrar de lado. Es decir, tienes que encarar, pero cuando vas a frenar a alguien, tienes que ir de lado y golpear con la rueda lateral. Pero bueno, eso se tiene que evidenciar en la práctica y es algo que sucede en milésimas de segundo, porque se vuelve un juego muy intenso y muy agresivo. De hecho, esos choques, de la silla, ellos lo sienten como si fuera un golpe de verdad, porque la silla es lo más preciado por ellos, porque es la extensión de su cuerpo. Entonces, si hay mucho choque, la emoción empieza a subir y a subir y a subir. Entonces, claro, son muchos aspectos los que lo diferencian y son extras con los que tiene que jugar el entrenador de básquet. Profe, queremos introducir sobre tu experiencia como seleccionador. Cuéntanos esas anécdotas de Selección Valle, Selección Colombia, triunfos, participaciones, alegrías, victorias. Cuéntanos algo, profe. Bueno, en eso quiero aprovechar y hablar un poco del tema del proceso como entrenador. Pues yo inicié con básquet auditivo. Me ofrecieron una vez por recomendación de un gran amigo, de Guido, que tú lo conoces. Él me recomendó y a él le preguntaron quién puede dirigir este proceso y él me recomendó y le hicimos. E iniciamos. Y pues también se vivió una experiencia muy importante con ellos, muy bacano. Aprender lenguaje de señas y dirigirlos es genial. Pero después por el trabajo tan metódico, tan sistemático que pude hacer, obviamente siempre con el apoyo de mi esposa, que también es profesional y es entrenadora, nos ofrecen baloncesto en silla de ruedas. Y yo digo, bueno, sí. Aunque tenía un gran reto, porque la persona que estaba antes, que también es un gran amigo, que es Eduardo Asprilla, el hombre, pues nadie en Colombia ha ganado más que él en silla de ruedas, ha ganado infinidad de veces, clasificó por primera vez a Colombia a unos Juegos Paralímpicos en los de Londres, y el hombre pues era muy bueno, tenía un gran historial, pero ya llevaba mucho tiempo y había acabado un ciclo. No, pues obviamente no sé bajo qué términos terminó, ni me incumbe porque no sería ético. Pero tenía una gran sombra de decir, vas a reemplazar al mejor entrenador de Colombia y al de mayor logro. Entonces, bueno, era un reto primero. Y después llegar y ver que la población era tan mayor, tanto que los jugadores pensaron que yo era un estudiante profesional en deporte aún, y eso generó, digamos, que al inicio lo subestimaran a uno. Entonces, bueno, fue difícil. Por otro lado, cuando llegas, pues tú siempre tienes la idea de que los entes deportivos tienen todo, y sobre todo Valle, que es una potencia. Pues sí, tenían muchas condiciones, pero en general tú sabes que hay deportes priorizados, que son los deportes individuales, los que dan medalla, ¿ok? Entonces a los deportes de conjunto, claro, se les genera un apoyo, pero no es lo mismo. Y pues muchos carecen de recursos. Entonces empezar a ver necesidades, empezar a ver cómo pensársela, empezar a aprender. De hecho me entregan el equipo y a los 4 días me mandan para el primer nacional. De hecho, clasificatoria a Juegos Nacionales con solo 4 días de entrenamiento. Pues obviamente yo asumo la responsabilidad y me fui sin ninguna proyección. Yo les dije, yo voy al campeonato, pero no prometo nada, ninguna medalla. Yo lo que hice fue llegar a grabar todos los partidos, todos. Grabé desde el peor equipo hasta el mejor equipo. Quedo de quinto lugar porque en la clasificación, por un triple empate en la fase de grupos, por un punto me quedé fuera de la semifinal. Fue muy doloroso porque hubiera podido tener una medalla de plata o de bronce. No la de oro porque Norte en ese momento estaba muy lejos. De hecho, Norte de Santander es el mejor equipo hasta el último campeonato. Eso puede cambiar obviamente ahora.
pero bueno, no me sentí derrotado, dije, ya aprendí, ya tengo una experiencia. Y primero el femenino, no, el masculino, y después adquiero todo un equipo con el cual puedo proyectar, pero cerca a Juegos Nacionales el equipo se me parte porque tenía dos venezolanos nacionalizados colombianos, obviamente, que eran un eje fundamental en el equipo, que habían entrenado, que eran líderes y que les toca irse del país. Entonces, de poder aspirar a una medalla de oro, de oro, de plata, me tocó tirar a proyectar un quinto lugar. Y en Juegos Nacionales los chicos entrenaron muy bien todo el proceso, sobre todo los últimos 3 meses, y afortunadamente sacamos una medalla de bronce que para mí, con el equipo que fuimos, es como si hubiera sido un oro. Con las mujeres es muy diferente porque con las mujeres pues se juega 3x3 porque todavía se está masificando en Colombia, no se juega 5 contra 5, es decir, se juega a mitad de cancha. Valle tiene la mejor jugadora de Colombia, capitana Gladys Gómez, capitana de la selección Colombia, la primera mujer que jugó baloncesto en silla de ruedas a nivel competitivo, mejor jugadora en la Liga Profesional de Brasil. Y pues tenía un peso porque vamos al primer nacional y quedamos de segundos. Perdimos todos los partidos con Bogotá por un punto, ya que se jugó a 3 rondas, a 4 rondas de hecho, y le ganamos a todos los equipos y con Bogotá siempre perdíamos por un punto. Siempre nos faltaba ese último impulso. Pero después de eso, al hacer el análisis y al mirar qué se podía hacer, tuvimos 5 meses después de ese último clasificatorio que fue en Bogotá, de hecho la altura y esto, el frío, pero vamos a Cartagena y las situaciones son muy diferentes. Ya mi equipo está totalmente entrenado, no solo físicamente, sino mentalmente. En Juegos Nacionales se juega a 2 rondas, no más. Primer partido con Bogotá, ganamos por un punto, partido muy reñido. Y el último partido, que yo entre otras cosas estaba muy nervioso porque era el último partido de todas las rondas, es decir, todo el mundo sabía que era la final. Coliseo lleno, mis chicas en el hotel el día anterior, pues les había generado todo ese empoderamiento y yo solo esperaba pues que salieran totalmente empoderadas a la cancha. Pues estas niñas me hicieron quedar muy bien, salieron a la cancha y aseguramos a Bogotá desde el primer minuto. No las dejamos respirar, mis chicas mostraron una imponencia física impresionante, tanto de que las jugadoras de Bogotá en algún momento llegaban a quedarse totalmente estáticas. Y bueno, este partido se gana por 6 puntos, algo que en 3x3 es demasiado. Mucho. Y ganamos contundentemente, demostrando que el proceso se había hecho y que había sido un compromiso entre la capitana y que me dijo, profe, en Bogotá perdimos, pero en Cartagena ganamos. Y así fue. Las chicas jugaron ese día impresionante. Yo lloré porque ver que el proceso de entrenamiento da tantos frutos y ver esa superioridad que tanto me presionaba la metodóloga donde me decía, profe, es que ustedes tienen todo, ustedes tienen que ir a arrasar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, necesitas mucho compromiso físico y mental del jugador. Y bueno, así fue y las peladas quedan campeonas. Y bueno, la última experiencia, yo creo que ha sido mi mejor experiencia como entrenador es poder representar al país en unos Juegos para Panamericanos. La profe Ana Cardoso pues vio el potencial y vio el buen trabajo que se estaba haciendo y obviamente siguiendo sus enseñanzas y, y dirijo la selección femenina en Juegos Panamericanos. Ir al campeonato continental más importante antes de Juegos Olímpicos es muy imponente. Yo creo que fue mi mejor experiencia al poder competir contra equipos campeones mundiales como Canadá o referentes como Brasil. Entonces, pues fue importante. Obviamente no se aspiraba a una medalla, pero un quinto lugar de 10 es genial para hablar de unos Juegos Panamericanos en su primera participación. Y pues eso cierra el 2019 como mi mejor año como entrenador hasta ahora, la verdad. Qué bueno, profe. Para yo, alguien que desea ser parte de estos grupos, existen clubes en Santiago de Cali,
desde qué edades, categorías, subdivisiones, porque iniciaste diciéndome que encontraste un equipo de personas de 38 años. Entonces sí me llamó mucho la atención. Promedio. Dime. Bueno, sí, de hecho en el Valle del Cauca es donde más clubes hay en Colombia. Yo creo que el presidente de la Liga de Físicos, que es Gustavo Bermúdez, que es una persona muy responsable, que no solo que es jugador del equipo de básquet, pero pues que es presidente de toda la liga de discapacidad física del Valle, atletismo y los otros deportes, ha hecho una excelente labor. Yo a él lo respeto porque su gestión como dirigente deportivo ha sido impresionante. Eh, entonces sí, hay muchos clubes. De hecho, en Cali hay más de 3 clubes, 4, 5, 6. Dentro de ellos resaltar 2 clubes muy grandes y de mucha tradición. Uno que es el Club Nuevos Horizontes, de donde han salido gran cantidad de jugadores que pues entrenan en el nuevo Latir, y ellos tienen de todas las edades, desde cualquier edad se recibe, lo importante es que quiera jugar básquet. De hecho, estos clubes tienen sus sillas deportivas para que la gente inicie, y ya cuando la gente se enamore y quiera, pues busca los recursos y adquiere su silla. Y el otro club que respeto demasiado porque es dirigido por un estudiante de la escuela que trabaja en la Secretaría del Deporte, que es Wilson Mesa. El club se llama Disfat. Este club, bueno, ha acogido infinidad de jugadores. El pelado ha construido un club muy bacano que no solo funciona en silla de ruedas, funciona en obviamente otros deportes, pero es bacano porque pues trae la mayoría de gente de silla de ruedas de Siloé, a pesar de que entrenan en el Coliseo Evangelista Mora. Entonces, abriéndose los espacios, tocando puertas, han hecho una gran labor. Estos 2 clubes son impresionantes. No estoy desmeritando los otros clubes, claro, hay muchos más que hacen su labor en diferentes sectores de la ciudad. Y en el Valle del Cauca, pues hay, en cada municipio hay. En Jumbo, uno de nuestros jugadores en ese tiempo, pues ahorita es Marcos González, que dirige este equipo y ha hecho un muy buen trabajo. Entonces, población hay, lugares donde entrenar hay, la liga organizada está. La cuestión es que la gente toque las puertas y ellos están dispuestos a generar el apoyo y la ayuda. Como entrenador, profesor, ¿cuáles son las diferencias que encuentras entre basquetbolistas normales, no, de deporte convencional al deporte adaptado? Diferencias que encuentras. Pero diferencias en cuanto a qué. Al deporte, en la cancha, en los sistemas de juego. Bueno, definitivamente el jugador de baloncesto tiene que ser muy aplicado tácticamente en general, pero tiene que ser todavía más aplicado el de básquet en silla. Porque, bueno, en el básquet convencional vos no puedes, si no eres aplicado, pero si metes el triple o robas la bola, salvaste el partido. Pero en el básquet en silla de ruedas, si no jugas en equipo y si no sos aplicado tácticamente, antes te vas a volver un obstáculo para tu equipo, vas para afuera. Eh, el tema quizás del entendimiento de la preparación física sí es diferente. Es más aplicado el convencional que el de silla de ruedas. El de silla de ruedas le falta más compromiso en general, no, obviamente hay exceptos, pero en la masa le falta entender más la importancia de la preparación física para mejorar su juego. Así como dos grandes diferencias. ¿Qué piensas que necesita el baloncesto de silla de ruedas para tener una mayor visibilidad o conocimiento entre el gran público del deporte? En general, el interesado. Bueno, en una entrevista que tuve con la profe de Brasil hace como 2 semanas hablábamos lo mismo y era, se necesita generar más competencia. Más competencia para que la gente lo vea y mejore el proceso de masificación. No solo en hombres, sino también en mujeres, que lo necesitamos urgentemente. Mujeres, tenemos 21 mujeres nomás en Colombia que hacen silla de ruedas. Necesitamos más gente. Y en hombres hay muchos, pero el problema es que hay muchos, pero lastimosamente no hacen su proceso de entrenamiento adecuado porque no hay muchos entrenadores estudiados que se atrevan a incluirse en esta disciplina. ¿Por qué lo digo? Por lo mismo que hablábamos al inicio, muchos entrenadores creen que pagan menos, muchos entrenadores lo ven como poco atractivo, pero no es así. El básquet en silla de ruedas tiene las mismas condiciones, necesita gente estudiada que mejore la situación, necesita gente estudiada
que haga elevar la potencialidad. Entonces necesitamos competencias. Eh, Profe, aprovechando pues tu extensa experiencia, ¿qué consejos, tanto como de alto rendimiento, como más lúdico y recreativo, sí? Para que aprovechen y disfruten su deporte, ¿qué consejos les dan? Porque pues también me he dado cuenta que muchos aficionados, muy recreativos también en silla de ruedas. Entonces, ¿qué consejos a los dos? Al alto rendimiento y al recreativo. Bueno, al alto rendimiento, pues que no se crea que ya llegó al tope, sino que tiene que seguir entrenando y que la preparación física le dará esa mejora que le falta. Y al deporte más recreativo, pues es necesario que hagan procesos de entrenamiento más serios, más adecuados, que mejoren hábitos de vida para proyectarse. Créeme que todos los recreativos que hay aspiran a estar en el alto rendimiento. En este deporte todos aspiran, porque todos tienen una visión de quererse ir a jugar a Europa o a Estados Unidos, porque eso les solucionaría mucho la vida. Todos aspiran a mandar videos y a irse a jugar al exterior. Entonces, esas aspiraciones solo se dan si cambian los hábitos y la manera de pensar. Profe, pues bueno, vamos terminando la entrevista. Quisiera saber, por último, ya como catedrático que me has dicho, como formador, ¿cuál fue la diferencia de ese papel tuyo cuando jugabas, cuando entrenabas, ahora como ese papel que tienes de entrenador? Hombre, pues es totalmente diferente porque pues cuando jugaba estaba en formación y no es lo mismo estar dentro de la cancha que estar atrás de la línea, es totalmente diferente. Yo creo que la responsabilidad es mayor. Obviamente favorece que haya jugado básquet porque digamos, te favorece en cuanto al sentido del juego, pero la percepción es totalmente diferente, la responsabilidad es diferente, el poder analizar los jugadores, el poder proyectar su rendimiento, el poder cambiarle el chip, el poder tener esa relación persona a persona es bien diferente. Y más porque eres responsable de la formación. Así estés dirigiendo a alguien de 50 años, eres responsable de formarlo y de ser ejemplo. Entonces, claro, el rol cambia totalmente. ¿En algún momento te ha tocado que pasar por una situación pues de que una persona de estas, del deporte adaptado, pues, presente alguna dificultad debido a su discapacidad? ¿Y cómo le has manejado? ¿Cómo has aprendido? ¿Qué experiencia te ha dejado? Mire, con estas poblaciones las experiencias son continuas, impresionantes. Me acuerdo mucho de este primer campeonato que había un jugador que tenía que bajarse del bus y no tenía la silla. Y yo lo fui a cargar y él no se dejó. Él dijo, no, profe, a mí no me gusta que me carguen los hombres. Wow. Y eso es algo que hay que respetar totalmente, porque, ¿por qué no? Pues si él lo quiere hacer, que lo haga. Mucha gente cree que en el deporte paralímpico que pesar, que pobrecito, que no. Un deportista élite es autosuficiente. Él sabe hacer sus cosas. Él tiene que aprender a hacer sus cosas, a bajarse y a subirse de la silla. Porque es que ya se habla de rendimiento. Entonces, claro, las enseñanzas son continuas. O entender que el jugador en silla de ruedas cuando va al baño se va a sondear. Porque no puede orinar normal. O que usan pañales. O que tienen que tomar gran cantidad de medicamentos para evitar la retención de líquidos. Entonces, las enseñanzas son continuas, además que son unas grandes personas porque tienen otra perspectiva de la vida, donde se han visto al borde del abismo y se han parado de allí, entre comillas, y han continuado su vida y son autosuficientes, que tienen su familia, que hacen su labor, que son grandes personas, que son responsables, que trabajan por la sociedad, que piensan en el otro. Porque cuando ven que otra persona entra en discapacidad, no dudan en presentar su apoyo. Y creo que eso es genial, eso es grandísimo, porque en muchos casos nosotros somos muy egoístas en cuanto a ayudar al otro, pero no, ese sentido de camaradería es mejor. Entonces, enseñanzas y situaciones
infinidad y sobre todo positivas. Obviamente también hay negativas, pero siempre pesar más lo bueno que lo malo en esas situaciones. Bueno, mi profe, fue un placer haber estado con usted. Hoy aprendimos más en cuestión. Se ve que eres un catedrático, un académico excelente. Si tienes algo para aportar, si piensas que se quedó algo, bien pueda, profe. De lo contrario, pues mil bendiciones y pues muchas gracias por haberme acompañado en este día. Bueno, primero, John William, muchas gracias por la invitación. Me parece muy bacano estos espacios. Y como veo que desde mi Facebook y del otro lado hay muchos profesionales en deporte que entraron a hablar y a preguntar, Qué bueno. les quiero decir que con profesionales en deporte, vean en el deporte paralímpico una opción. Vean una ventana, una oportunidad de crecer, de poder ir a dirigir en grandes ligas, entre comillas, porque poder ascender es más fácil, entre comillas, si haces bien el trabajo. Tienes más oportunidades, no vas a tener que esperar que el que lleva 20 años en un equipo, 30 años en un equipo salga, no, tú vas a brillar con tu trabajo. Miren el deporte paralímpico, no solo en el básquet en silla, sino en el deporte paralímpico una opción. Yo en este momento me retiré, pero pues aspiro que eso no sea definitivo. Me retiré porque tengo otras prioridades, en fin, mi hija, mi esposa, mi otro trabajo en la escuela, pero es una gran opción y sobre todo para los jóvenes, chicos, ténganlo muy en cuenta. Los de fútbol, hay fútbol visual, hay vóley sentado, hay quad rugby, hay atletismo paralímpico, hay muchas opciones y de hecho en el Valle, en Cali hay mucha opción y Colombia desde Comité Paralímpico y Ministerio también genera grandes oportunidades, entonces no lo duden. John William, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a ti. Saludo a tu profe, a tu esposa Luisa. Bye. ¿Listo? Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao.